Hola, mi nombre es Rodrigo Donofrio, yo soy parte del equipo de coordinación académica de Beckett Studio y estamos acá con Rodri Kandal para una charla llamada La voz como herramienta. Como facilitador y como parte de la Semana del Cerebro 2026, donde hablamos de lenguas que conectan, pensamos en la voz como una herramienta y la voz como una herramienta para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, Rodri, si te querés presentar. ¿Cómo va? Mi nombre es Rodrigo Kandal. Gracias por la invitación desde ya. Soy cantante, profe de canto y vocal coach. Así que la idea es tratar de empezar a indagar un poquito más y sumergirnos en todo lo que este instrumento que es la voz nos proporciona. Perfecto. Así que entre los temas que teníamos pensados para hoy, Rodri, habíamos charlado un poquito sobre lo que es la voz para generar atención o la voz para generar, para llamar la atención, para conectar con otra persona desde un punto de vista de, sabemos que hoy en día la atención está muy en detrimento por cosas como lo que es el celular, lo que es la internet, la IA, todo lo que ya sabemos que está afectando la ciencia del cerebro, digamos. Y sabemos que tanto para adultos como para niños, como para adolescentes, cuesta mucho, muchas veces, prestar atención 1 hora, 1 hora y media o incluso más tiempo a otra persona. Así que me gustaría conocer desde tu lado cómo funciona la voz para llamar la atención. La voz para llamar la atención es importante entender, sobre todo a quién va dirigido, ¿no? Esto que decimos de empatizar con lo que estamos tratando de hacer llegar como mensaje. Me parece que tenemos diferentes públicos y está bueno tener en cuenta eso, sobre todo porque no es lo mismo enseñarle a una persona de 40, 30 años o mayor que está tomando un curso de algo en particular, que enseñar algo a chicos o a personas mucho más jóvenes que el factor distractivo lo tienen al alcance de una mano y quizás está bueno diagramar esto, ya sea la charla que se tenga que dar, la enseñanza que se tenga que transmitir para poder, con la voz, lograr esa atención también. Bien. Sí, se me ocurre el ejemplo. A mí, por ejemplo, me gustó la palabra que usaste de factor distractivo porque justamente en un entorno laboral una persona le cuesta mucho poder estar 100%, en nuestro caso que le enseñamos a adultos, pero en los chicos es con celular. En el caso de adultos, le cuesta mucho estar 100% pensando en el aquí y ahora cuando atrás tiene o a su jefe, o a su colega, o un correo, o una nota en el calendario, o una notificación en el celu, o incluso una familia o una cuestión personal a la que la persona quiere estar atenta o tiene que estar atenta y estamos compitiendo por ese tiempo muchas veces. Exacto. Así que haciendo también énfasis y foco en esto de la empatía, en esto de que estamos compitiendo por el tiempo, ¿cómo podemos lograr esa atención en la gente? Sobre todo cuando vamos a trabajar con niños, lo que está bueno es tratar de relacionarnos de alguna manera con algo lúdico. El juego siempre suele llamar esa atención que nosotros buscamos lograr. El juego es la parte que nosotros utilizamos. Hablo de nosotros porque yo, como soy profe de canto, utilizo esa herramienta para poder conectar con poder lograr esa atención a través de diferentes juegos, de diferentes interacciones que tengamos que hacer en la clase o en el momento donde tengamos que enseñar algo en particular. Y con la gente que por ahí toma una clase, ya sea a nivel facultativo o donde lo tenga que tomar, hay que entender dónde el contexto, sobre todo, si hay una carga de un día de trabajo, si es una cuestión que es por obligación, si yo estoy haciendo una carrera en particular y me toca una materia como informática, que no es algo quizás de mi interés o donde voy apuntando mi carrera, tratar de buscar esa atención y entender las formas de cómo comunico, las formas de decir, las pausas, los silencios, la entonación que utilizo para comunicarme. Me parece que
entender eso y que no se vuelva monótona, la comunicación es elemental. Bien. Justamente creo que podemos adentrarnos mucho en esa parte. Cuando hablamos de un chico también podemos, y un chico y un adulto. Para el chico podés jugar mucho con la voz, como decís vos, y hacer lo que es el teatro de la voz y Exacto. generar, no sé, personajes, animales, cuestiones que hablen más distinto a lo que Exacto, habla uno. exacto. Y con el adulto pasa lo mismo. Con el adulto, en mi experiencia por lo menos, y en la experiencia de muchos colegas que estuve hablando cuando estuvimos pensando en esta charla, con el adulto pasa lo mismo porque puedes usar la voz desde personajes, obviamente, muchos más sobrios, mucho más reales, pero cambiar lo que es el tono si estamos haciendo un roleplay sobre la presentación que tenés que dar o si estamos haciendo también incluso el tipo de silencios que uno hace cuando está haciendo una presentación, cuando está haciendo un Exacto. feedback o lo que sea. Exacto. Así que por ese lado creo que está súper conectado. Así que bueno, no sé si tenés un ejemplo de una situación donde esto podría ser llevado a una realidad. Sí, sobre todo con las formas de cómo decir, ¿no? Con las formas de cómo transmitir esta información. Me comentó una persona allegada a mí, me contó una anécdota de que tenía que ir a estudiar y una de las materias era historia a las 7 de la tarde después de trabajar todo el día. Sin perjuicio de que pueda gustar o no gustar la historia, ya sea nacional de país o de otro país, a veces es como que el énfasis que el docente le ponga a esa charla es importante. Y lo que me contaba era que hacía de cuenta que estaba contando un chimento, que estaba contando un chisme, que estaba tratando de indefectiblemente lograr esa atención a través de ese chimento que quería contar y narrar esa historia de una manera mucho más perspicaz, si se quiere, y muy inteligente como apreciación personal, porque sobre todo en un área donde estamos por ahí cansados de todo un día, de toda una vorágine que nos agota y nos hace automáticamente caer en una fatiga cognitiva, porque lograba eso, lograba que las clases sean que sean entretenidas y que se logre el fin, que era que la información llegue. Totalmente. Pero también lo que podemos pensar, o como lo pienso yo desde mi punto de vista de facilitador o de profe, es, ese es un tipo de público. Para ese tipo de público funcionaba el contarlo como un chisme, pero siempre, así como hay, cada persona es un mundo, siempre puede haber personas a las que capaz que eso no les llega y necesitan una charla mucho más monótona, pero por el tipo de perfil que cada uno puede llegar a tener, podría pasar que a una persona no le llegue ese chimento o esa dinámica específica, como puede pasar por cualquier otro lado. Entonces, acá lo que pienso es, si tenés un público más amplio, ¿cuál sería una buena estrategia para...? Digo, esto del chisme también es Es una una... manera de decir, simplemente es contarlo de una manera más, con mucho más énfasis a la hora de narrar lo que uno quiera informar o lo que uno quiera hacer que se traslade como esta información. Me parece que el chimento simplemente, la palabra chimento la di como ejemplo, sobre todo por esa entonación, por esas pausas, por ese énfasis que uno utiliza a la hora de hablar, cuando uno cuenta algo y cuenta una historia o una suerte de cuento, lo puede narrar con este énfasis, con había una vez y entonces, en ese momento, y estas cuestiones, esas pausas, esa intención al hablar, esa entonación, hace que se genere esa atención que estamos tratando de buscar. Sí, me encanta el ejemplo. También, bueno, lo que yo pensaba recién era, cada persona es un mundo, entonces eso para mucha gente, para vos, para mí, está buenísimo, pero también va a haber gente a la que capaz que venga alguien a las 7 de la tarde a hacerle... es un teatro porque uno se está exponiendo con una performance del chimento, capaz que justo para cierto perfil no conecta. Entonces lo que yo pienso como facilitador o como profe es, si yo desde la empatía, desde lo que hablamos al principio, donde hay que entender a qué persona tenés del otro lado y que capaz que justo a esta persona o a este tipo de perfil no le puede llegar a funcionar que yo se lo cuente enfática y emocionalmente. ¿Qué herramientas tengo yo con la voz para conectar con el público o con un público más general? La proyección me parece que es sumamente importante porque captar la atención a veces también tiene que ver con cómo uno proyecta la voz, cómo uno hace llegar ese mensaje a través de la voz, del volumen que estemos utilizando, cómo proyectar la voz a través del volumen me parece que
es importante porque inclusive en cátedras, o lo pienso de esta manera, ¿no? Cuando se habla de mucha gente, a veces llegar a la persona que está sentada en el último banco sin que se duerma, sin que esté cansada y demás, me parece que con la proyección de la voz también se puede lograr. Se me ocurre también, con esto que mencionás, algo que hacíamos desde Beckett, o que venimos haciendo hace un tiempo desde Beckett, que son unos workshops sobre cómo presentar información, en los que una de las herramientas que teníamos para que la presentación y la información, cuando es mucha carga principalmente, sea efectiva, eran las pausas. Generar pausas antes de números, antes de datos, antes de información clave, también puede llegar a traer como un apoyo para esa proyección, ¿no? Totalmente, totalmente. Sobre todo esto que estás diciendo, cuando uno tiene que dar mucha información, cuando uno tiene que transmitir mucha cantidad de data, hacer esas pausas hace también que se genere esa tensión que estamos buscando constantemente, que estamos todo el tiempo, perdón, tratando de alimentar sin que se apague, porque yo puedo lograr esa tensión quizás momentáneamente, pero sostenerla durante un lapso no es lo mismo. Por eso hay que utilizar varios recursos. La proyección de la voz es una, pero como te decía, si yo no dejo de hablar y no meto nunca una pausa, es como que también se torna monótono más allá de que yo esté proyectando. La pausa es un recurso copado para poder hacer un parate y volver a foja cero y volver a arrancar. Y desde el lado de la pedagogía, de la andragogía, también se me ocurre cómo el dejar al otro tiempo para procesar esa información también es importante. Más allá de dentro del discurso, también después del discurso, por ejemplo. Yo te puedo venir acá y taladrarte con mucha información, pero si yo después no te doy tiempo a vos para que pienses, analices, digieras esa información, tampoco te estoy ayudando a que la puedas incorporar, por más que yo meta pronunciación, producción, proyección, Total. pausas y todo lo demás. Así que sí, creo que por ese lado los 3 puntos importantes podríamos decir que son la empatía, entender a quién tengo del otro lado, de dónde viene, qué clase de día tuvo, si es un adulto, si es un niño, qué le interesa, qué no le interesa, si es un adolescente, ambas cosas al mismo tiempo. Obvio. Y la proyección, ¿podrías definírmela más allá de lo que uno puede llegar a entender como hablar claro, hablar alto? ¿Qué es la proyección en una clase? La proyección es emitir ese sonido logrando una distancia o logrando un fin, una finalidad en algún punto determinado. No es lo mismo hablar fuerte. Yo puedo hablar fuerte y estar gritando de esta manera y no estar proyectando, no estar convocando a esa atención que estamos tratando de lograr siempre. Yo puedo estar en este momento proyectando la voz y logrando esa atención sin tener que gritar. Esa es la diferencia entre proyectar la voz y gritar. Y la tercera herramienta que sería capaz, las pausas, el ritmo, es parte de lo mismo. Sí, las pausas y el ritmo me parece que están totalmente conectados, pero me parece que está bueno utilizar esas pausas para separar y ese ritmo que sea quizás agradable al oído que tengamos que convocar en ese momento. Me parece que las pausas, esto que decías, para que esa información decante o que se pueda digerir, están buenísimos. Me parece que es saber utilizarlos en el momento justo, siempre, pero utilizarlos. Totalmente. Y bueno, venimos hablando de cómo generar atención en el otro, ¿no? Cómo hacer que la otra persona me esté mirando, me esté escuchando, principalmente, activamente. Entonces la pregunta que se me ocurre ahora es, ok, ¿y cómo conecto con la otra persona? Porque la otra persona me puede estar escuchando, yo puedo ser un orador buenísimo, por no usar otras palabras, pero capaz que así todo la otra persona siente distancia conmigo. Y muchas veces algo que desde mi análisis que hago yo cuando charlo con participantes y alumnos, no solo de este centro, sino de muchos lugares distintos, algo que escuchamos mucho es, yo no conecté con una persona, con la otra persona que tenía al otro lado. Como profe es buenísimo, pero que no conecté. ¿Y por qué puede ser eso? Desde la voz, ¿no? Obvio, obvio. Me parece que a veces uno también trata de manejarse en un piloto automático que no está bueno. Esto de la monotonía que hablábamos en un momento. Y vuelvo a relacionar la palabra empatizar, ¿no? Para entender quién es el otro que está ahí recibiendo esta información. No quedarse en un piloto automático, me parece que está bueno tener siempre en cuenta eso. Hay un lenguaje que también es un lenguaje no verbal. Me parece que los gestos son muy importantes a la hora de transmitir y conectar, sobre todo.
con cualquier tipo de público. Me parece que los gestos no discriminan público. Me parece que los gestos están para también lograr esa empatía que se trata de buscar. Y yo todo el tiempo utilizo esta palabra, pero porque me parece que está súper relacionada con esto de emitir un mensaje y que llegue a la persona que está escuchando. Me parece que buscar estas formas de no tornarnos monótonos a la hora de hablar y, y logrando sumar estas formas de gesticular o disminuir el volumen de voz o quizás mechándolo con estos gestos que yo digo, llegamos al objetivo. Me encanta que digas eso porque me trae a la cabeza dos ejemplos. Uno, me hace acordar a mí cuando le enseñaba a adultos jóvenes, ni siquiera adolescentes, adultos jóvenes, y donde yo sentía que estaban más enganchados era cuando me preguntaban, ¿qué significa walk? Y yo no decía nada y me ponía a caminar solamente y esperaba que me dijeran ellos qué estaba haciendo. Así que me da gracia porque me hiciste acordar a eso. Exacto. Pero también me hiciste acordar a los cantantes, volviendo a tu rubro, cuando, por ejemplo, hacen no solamente gestos a la hora de cantar, sino también cuando generan, y vos corrígeme con el término, call and response o call and answer, cuando El llaman, feedback, la pregunta y respuesta. esa, la pregunta y respuesta, donde uno pide algo y el público le da algo en devolución. Exacto. Me hizo acordar esas dos cosas, la verdad que me parece... Nada, me hace acordar por un lado a tu rubro y por el otro lado al Exacto. mío y creo que ahí es donde está el De alguna puente. manera hay una conexión. Claramente están conectadísimos los rubros. Necesitamos como profes, como facilitadores, como personas que enseñan poder llegar al otro, ya sea desde estos recursos del teatro o del canto que vimos antes. También porque uno puede sentir cuando la otra persona capaz se le está escapando o sentir cuando la otra persona está llevándose la emoción, no la emoción, la atención hacia otro lado. Y no sé si vos tenés algún ejemplo de alguien. A mí se me ocurren ejemplos de míos, de mi experiencia, más cuando todavía no tenía la experiencia que tengo ahora como facilitador, pero también se me ocurren ejemplos de colegas que me han dicho, uy, me pasa que esta persona, por la vida que tiene y por lo que le pasa afuera, no puede, no conseguimos conectar o tiene que prestar atención a otra cosa, entonces también traerte eso a vos, ¿no? Vos, desde tu lado de profe de canto, ¿tenés ejemplos donde sentís que el canto ayudó a la otra persona a conectar? Sí, sí, sí. Yo doy clases a también un público muy amplio y tengo personas que trabajo con nenes, trabajo con gente grande y me pasa, tengo una alumna en particular que ella trabaja en una inmobiliaria, ella es martillera pública y lo que me decía era que le costaba un montón todo lo que era el público, que es la esencia de su trabajo también, ¿no? Si se quiere, y poder conectar con ese cliente, poder ofrecer en el rubro de ella una propiedad, poder hacer entender que es algo que realmente le sirve, la vergüenza por ahí es un factor que le afectaba, la timidez. Y lo trabajamos mucho porque nosotros además vemos interpretación vocal y ahí es cuando buscamos la excusa, digo la excusa muy entre comillas, de estudiar canto para poder lograr este objetivo, ¿no? De transmitir también un mensaje, transmitir cierta información con diferentes recursos y herramientas y lograr que el público nos dé toda su atención. Y con esto de buscar guiarnos por el teatro también es muy importante en la interpretación que siempre estamos buscando, porque logramos que el mensaje llegue a donde queremos que llegue. Me hace acordar justo cuando decimos una martillera pública o una persona que trabaja en una inmobiliaria que va a canto, un facilitador, un profe que va a canto o a teatro o a otra cosa, me hace acordar a un término que yo conocí en el deporte que era la multidisciplinaridad, que va por dos lados distintos. Uno es el lado de vos como persona que hace, nosotros nos conocemos de vóley, como persona que hace vóley, hay un montón de cosas que vos podés trabajar en el vóley, pero también hay un montón de cosas que puedes trabajar en la natación, por ejemplo, que a largo plazo te van a ayudar a ser mejor en vóley. Ese es el resumen, Exacto, el Spark Notes exacto. de lo que es la multidisciplinariedad. Pero otro lado por el que va esto es por hacer no solo la disciplina a la que vos te querés dedicar, en nuestro caso la enseñanza, sino también disciplinas que apoyen activamente a a tu trabajo principal o a tu carrera o a lo que Exacto, sea. sí. Entonces, algo que me viene a la mente cuando pienso en este concepto y cuando pienso en la voz como herramienta es
¿cómo puedo cuidar yo la voz? ¿Qué puedo hacer yo, profesor, para dentro de un par de años? O cada vez que me enfermo, porque a mí se me ríen los chicos porque siempre estoy con bufanda, siempre estoy con... Porque yo sé que me enfermo y lo primero que pierde es la garganta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, profesor, facilitador, persona que enseña para cuidar mi herramienta? Me pasa lo mismo a mí con el tema de los fríos. Como cantante, automáticamente se me apagan los agudos, le digo yo, donde yo estoy constantemente trabajando. Mi registro es contratenor, entonces los agudos son los que más trabajo a la hora de- de tomar cualquier tipo de trabajo. Eh, y las formas de cuidado que yo siempre recomiendo es el descanso vocal, el descanso. Si yo no necesito utilizar la voz y sé que tengo algún tipo de trabajo donde me requiere el uso constante de la voz, es el descanso, dormir las horas que tengamos que dormir. Pero si no necesito utilizar la voz y sé que voy a tener que utilizarla mucho en un lapso determinado, tratar de evitar el charlar, el hablar, preservarlo para el momento necesario. La hidratación es importantísima. Lo digo yo como profe de canto, pero lo dice cualquier ser humano o profesional, digo, de la salud. La hidratación es muy importante porque también lubrica. No es que cae agua y esto va a ser, no, no, sino que lubrica desde la hidratación al cuerpo humano. Me parece que es importantísimo. Y bueno, ahí hay vicios que, bueno, que van obviamente a entorpecer y jugar en contra, como el cigarrillo, que es uno, que si bien no doy info respecto a la salud, sino me refiero a la salud vocal. El cigarrillo es nocivo automáticamente porque, bueno, también acota el rango vocal y puede generar muchas lesiones. Descanso, hidratación y el exceso de los vicios, o cuidarse de los vicios tal vez, son estas formas simples quizás. A lo que yo apunto también es que estudiar canto puede servir para un montón de disciplinas, con lo que comentabas vos recién. Me parece que trabajar con las técnicas, con la técnica vocal, es muy importante porque se empieza a utilizar la voz, a conocer las herramientas, a utilizar el cómo y cuándo proyectar esa voz, o qué utilizar para este apoyo vocal que es mucho del cantante. Se utiliza mucho en el cantante. Para tratar de no generar tensión donde realmente estamos utilizando, donde realmente se genera el sonido, que es en las cuerdas vocales. Utilizar la cuerda vocal, como yo le digo a mis alumnos, como lugar de pasaje y no como lugar de concentración de tensión, más que nada. Sí, imagino, canto, cualquier otra disciplina que entrene la voz, que ayude a mantener lo que es nuestra herramienta. El teatro inclusive, el Ajá. teatro ayuda muchísimo en esto que hablamos recién de cómo expresarnos, de cómo generar esa cercanía quizás con el público que tengamos que generar contacto. Me parece que también el teatro es una buena herramienta, como el canto, obvio. Bueno, perfecto. Gracias, Rodri, primero que nada, por haberme acompañado en esta charla hermosa. Creo que, bueno, el foco justamente fue obvio, me parece, durante todo lo que estuvimos hablando, pero conectar la enseñanza con la emoción, con la empatía, es algo que, tanto en mi experiencia como profe, como en tu experiencia como cantante, imagino, habrás tenido que encontrar en algún momento o trabajar en algún momento. Yo estoy seguro de que lo hice porque fue algo que activamente, y creo que muchos de nosotros pasamos o vivimos, donde decimos, bueno, ¿cómo puedo mejorar más allá de lo técnico, ¿no? Así que no sé si querías cerrar con algo más. Sí, quiero remarcar esto, el entrenamiento de la voz es súper importante, no subestimarlo, darle la importancia que realmente requiere, sobre todo cuando trabajamos con la voz, cuando somos personas que nos dedicamos a trabajar con la voz en el rubro que sea. Es importante entender cómo funciona, cómo cuidar, cómo proteger, cómo preservar todas las herramientas y toda la info que nos sirva para poder utilizarla durante el tiempo sin que se generen lesiones que se pueden lesionar. No subestimar el estudio del canto, lo que sume para la voz siempre. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ron. Muchas gracias a vos.